guardar en la computadora porque bueno, compartimos. Vamos a ser rápido, así no los... decía que, bueno, vamos a ver si podemos... En este segundo encuentro empezábamos con toda la cuestión de las metodologías, de la combinación y de todos los factores. Franco, yo te voy a guardar, te voy a mandar todo lo que vos de eso de los estilos de aprendizaje. Y bueno, y esto de las metodologías activas, le decía que estaban mencionadas y detallado todos los tipos, por ejemplo, de aula invertida, porque muchas veces uno habla de aula invertida y piensa solamente en darle un video al alumno para que lo vea en la casa y después en la próxima clase trabajar a partir de lo que vio, y muchas veces no ve el video. Bueno, hay muchos otros tipos de aula invertida, en donde se puede consignar una demostración, donde se puede consignar para después hacer un debate, donde se puede consignar a partir de una actividad concreta que haga, inclusive hasta un experimento que haga previamente en base a alguna consigna que se le dé, y después en clase se trabaja a partir de lo que trae. Yo pienso que hemos hecho como un abuso de lo que es el aula invertida, en decir que trabajamos con aula invertida, pero porque hay que ver de lo que se le consigna previamente al alumno, no volverlo a trabajar en la próxima clase, sino trabajar a partir de ello. Vinculado con esta, y la del pensamiento del diseño, que yo les decía que era una actividad bastante novedosa, a lo mejor en la cuestión de más que todo en el ciclo básico, pero que consta de 5 etapas que son... Yo les comentaba que si hacen algún modelo matemático que tienen que testear si ese modelo, ese prototipo de modelo que hacen, lo quieren testear con un modelo real, también está acá, entran esas 5 etapas y está vinculado con aprendizaje basado en problema, proyecto y trabajo en equipo. ¿Está? Después empieza otra segunda parte en donde se habla de distintas cuestiones de armar secuencias didácticas. Ustedes dirán, en una facultad de ingeniería, pero el enfoque por competencias para poder trabajar con actividades de aprendizaje que lleven al desarrollo de este saber conocer, no solamente el saber conocer, sino el saber hacer y el saber ser, implica una determinada planificación de estas actividades y planificación de ciertos elementos que van a llevar a que se manifieste este desarrollo de competencia, de trabajar con la resolución de problemas, trabajar en forma autónoma, trabajar en equipos, ¿sí? O por proyectos. Entonces, acá en este documento, que es el de Pimienta Prieto, que es justo, él lo define para el enfoque por competencia, y da una serie de elementos que no están muy alejados de las otras formas de pensar primero hay que plantear cuál es la situación problema del contexto. Fíjense que tiene que estar inmerso en algún entorno para poderlo trabajar en forma más, a lo mejor, más interdisciplinaria, ¿sí? Las competencias a formar, las actividades de aprendizaje y de enseñanza.
la evaluación, los recursos y el proceso de evaluación metacognitivo que lleve después a evaluar cuáles son esos aprendizajes que se han logrado y esas competencias que se han logrado. Ahí hay un link para extenderse a esta lectura. Después está este otro, que es una propuesta de una docente que da clase en nuestra facultad regional, María Eugenia Rodríguez, que es una propuesta de planificación en T, que fíjense que ella habla para entornos virtuales, también habla de metas, habla de descriptores de contenidos, un primer encuadre de la situación problemática, un segundo encuadre es el de definir los medios, o sea, que en vez de objetivo de aprendizaje, fíjense que entre paréntesis dice desempeños, es lo que nosotros hemos definido resultado de aprendizaje, y las experiencias sugeridas, entorno más actividad más recursos, ¿sí? O sea, está toda la parte de contextualizar esa situación, de ver cuáles son las actividades de enseñanza y de aprendizaje que se plantea y cuáles van a ser los recursos que vamos a plantear para que se puedan resolver. Todo eso forma parte de lo que es la mediación pedagógica que habíamos definido. Y después la evaluación. Y para hacer la evaluación teníamos que disponer de qué cosa, de definir criterios, desempeños esperados, ¿se acuerdan de los criterios de evaluación? Y cuáles iban a ser los dispositivos, que los dispositivos de evaluación iban a ser tanto los dispositivos que íbamos a utilizar para entregarle a los alumnos que hagan la evaluación, por ejemplo, las pruebas escritas, y después los dispositivos que íbamos a utilizar para evaluar esos desempeños de los estudiantes, que eran las rúbricas, las listas de cotejo, etc. ¿Está? Después, otra lectura más vinculada a lo mejor con la UTN, que es un documento que de la Secretaría Académica de Rectorado, que habla mucho de bimodalidad y de hibridación, y habla de cómo organizar las clases bimodales y o híbridas. Este es un documento muy interesante, que ahí en el módulo yo pongo el link, donde habla de 4 instancias para organizar la clase: presentación, creación y trabajo individual, trabajo colaborativo y vinculación, y evaluación. Fíjense que presentación, ahí estaría lo que antes decíamos, bueno, las metas, los resultados de aprendizaje, después la creación y trabajo individual, y ahí estaría involucrado la propuesta del problema, el trabajo individual serían las actividades que podamos dar a los alumnos para que trabaje individual, el trabajo colaborativo y vinculación, los trabajos de trabajar en equipo. Si estamos en un sistema, en una instancia de hibridación, vamos a tener que trabajar estas dos instancias de trabajo individual y trabajo colaborativo muy vinculadas, porque vamos a estar trabajando, si estamos en el escenario de un aula híbrida, como hicieron en la actividad número 1, vamos a tener que trabajar en forma simultánea con los dos grupos. Entonces implica definir más detalladamente cómo va a ser, si voy a trabajar con una misma actividad, si la consigna va a ser la misma para el grupo que esté en el aula, en clase, como la que está, si a veces aprovechamos la cuestión de estar en forma remota, que a lo mejor se puede a lo mejor trabajar en forma con actividades más individualizadas, y a lo mejor puede llegar a trabajar alguna recopilación de material, recopilación de información, y en cambio el grupo que esté en clase, a lo mejor con esa información o con otra información que nosotros estén elaborando, a lo mejor algo que después en la puesta en común sirva, ¿sí?
y después la evaluación. ¿Qué otra más? Acá, esto lo armé yo. Esto es una cuestión que tengo con esas, porque yo trabajo con ese documento de la Secretaría Académica con las 4 instancias. Entonces, acá esquemáticamente yo puse qué es lo que defino en cada uno de esos criterios que hay que tener en cuenta. Lo curricular, que está relacionado con, más que todo, con la cuestión del el contenido, con el tipo, el esquema, por ejemplo, cuáles van a ser los problemas que le vamos a pasar a los alumnos, cuál es el esquema de esas actividades individuales, actividades grupales y el sistema de evaluación. Bien, curricularmente, o sea, ¿qué tipo de sistema de evaluación vamos a utilizar? ¿Vamos a hacer prueba escrita o vamos a hacer trabajo práctico? Por ejemplo. Criterios didácticos, ya ahí me voy a meter en la cuestión de cómo voy a trabajar esos encuentros sincrónicos y asincrónicos, cómo voy a consignarle las tareas, de qué manera, a partir de qué materiales, ¿sí? Cómo me voy a comunicar, si va a ser a través de un foro, va a ser a través con los encuentros presenciales, no hay problema, pero si yo trabajo con una bimodalidad y tengo encuentros remotos sincrónicos, ¿está? O tengo actividades asincrónicas, distribuyo, porque acá, fíjense el título que tenía la diapositiva anterior, orientaciones para la incorporación de carga horaria no presencial en las carreras de grado presenciales. Por eso hoy al principio hablaba yo de que acá, si se viene a futuro la implementación de algunos de estos escenarios, va a ser una cuestión de organizarse a nivel institucional para ver de qué manera no se organizan las clases, pero también de pensar dentro de cada materia de que hay que respetar la cantidad de carga horaria que tiene esa asignatura y ver de no sumar más carga horaria, sino distribuir de qué manera, de acuerdo a cómo organice curricularmente esa materia o esa unidad, ver de qué manera distribuyó las horas presenciales, las horas trabajo sincrónico, trabajo asincrónico. ¿Está? Esto está en el... y después está más en detalle. Después les planteo también esta secuencia de organizarse, lo pueden hacer por medio de alguna hoja de ruta como es esta. Fíjense, está el resultado de aprendizaje y después está bien separado cuestiones elementales, como yo digo, acá no tenemos que redactar tan en detalle todo, sino esquemáticamente qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Con quiénes lo vamos a hacer, en qué momento, cuánto tiempo le vamos a usar y con qué recursos. Toda la cuestión, fíjense que acá les dejo, acá tengo otras hojas de ruta para una bimodalidad, por ejemplo, está en detalle lo que van trabajando, esto es en una clase de matemáticas, ¿sí? Y bueno, pero puede servir cómo trabajar también la cuestión, eso que yo le decía, el EBEA es el entorno virtual de enseñanza y aprendizaje, es la plataforma Moodle, ¿sí? Bueno, hay que ver. Esto es una taxonomía de distintos tipos de actividades, que es una taxonomía propia que ya lo había agregado en el PDF del primer encuentro, porque yo lo fui recopilando de varios autores. Si uno trabaja en forma con el aula invertida, por ejemplo, estas actividades previas serían diferentes tipos de actividades que se les puede dar previo a la clase. Estas actividades
las B son las actividades para hacer durante los encuentros remotos sincrónicos o presenciales, y estas serían las C, el grupo C serían tipos de actividades que se podrían hacer a posteriores, que son las de, en el aula invertida, son las de autoevaluación y trabajo que debe seguir el estudiante para reforzar lo que estuvo trabajando en los dos momentos anteriores, previo a la clase y durante la clase. Y estas son las actividades que yo propongo como actividades que son para trabajar, ya sea en forma individual o en equipo, que son las de actividades de recuperación o de integración. Trabajo práctico, como ese ejemplo que yo les dije que trabajé el año pasado, de realidad aumentada, para recuperar un parcial, no tomarles otra vez el parcial nuevamente, sino darle otro tipo de actividad vinculada, y quizás a lo mejor con mayor grado de dificultad que a tomarles un parcial, pero que implicaba a lo mejor otras competencias que a la larga me parecen que pueden ser más útiles. Y bueno, y después les dejo, al finalizar el módulo, una grilla para ver si esa secuencia que ustedes están elaborando, por ejemplo, se orienta a los estudiantes sobre la modalidad del curso y los modos específicos. ¿Se acuerdan que en los escenarios estos híbridos, al principio de todo hay que enseñar a explicarle de cómo se va a trabajar, la modalidad de trabajo, y resulta claro para el estudiante el balance entre enseñanza remota y presencial? ¿Se explicita sobre los canales de comunicación que se van a utilizar durante el curso? ¿Se le prevé a los estudiantes los materiales requeridos? Y bueno, y así hay otras fichas, otras que pueden serles útiles para los objetivos y la actividad de la materia y para la evaluación. ¿Está? Rápidamente, muy rápidamente, hice un recorrido por el módulo 2. ¿Cómo vamos ahí? ¿Vemos las actividades que tienen para hacer o quieren hacerme alguna consulta? No tengo problema. Bueno, acá la actividad número uno, ya la mayoría, a lo mejor Juan Pablo, te comento, hay que trabajar sobre, en el módulo 1 yo pongo a discusión y a reflexión los 3 escenarios de hibridación que define CONEAU. Y entonces yo digo, bueno, si yo tuviera que dar mi asignatura en cada uno de estos escenarios de hibridación, ¿qué cambiaría, qué modificaría, qué agregaría, qué tendría que tener en cuenta que nunca tuve en cuenta? ¿Sí? Si yo necesitaría reforzar en alguna cuestión para poder trabajar en ese tipo de escenario. Y entonces una vez que está reflexionado eso, con las lecturas que se dan, elegir un resultado de aprendizaje de la asignatura y tratar de, con ese escenario, de armar una secuencia de clase. Muchos ya empezaron a armar secuencias de clase. Ahora vamos a seguir armando secuencias de clase. Entonces, esperen que hay alguien que me está consultando, que yo, bueno, pero no puedo porque si no me tengo que ir de acá. Valeria me pregunta dónde está el link del, ya lo va a encontrar. Si alguien, esperen que ya le escribo por WhatsApp, está El en link el aula. de la reunión está básicamente al final. Vos pasás al módulo 2, después Sí, sigue el módulo de trabajo final y está, al siguiente el módulo de encuentro sincrónico. está en la sección encuentros. Ahí ya le escribí. Bueno, esa es la actividad número 1. ¿Cuál sería la actividad 2 y final? Ya está, ya terminamos.
es volver sobre esa secuencia de clase que hicieron y sumarle alguna cuestión de cuáles serían los criterios que ustedes definirían en base a ese resultado de aprendizaje de índole curricular, didáctico y de gestión. Fíjense que ahí yo había armado como una tabla como para tener en cuenta, ¿sí? Yo la hice, ahí definí criterios en forma general, no específico de una asignatura, pero se pueden tomar a lo mejor también las hojas de ruta para ver, de definir qué es lo que definiría para cada uno de esos 3 criterios. Elegiría alguna metodología activa y algunas actividades a incluir y recursos y tiempo a incluir en esa secuencia de clase. Es decir, seguiría profundizando, leyendo un poquito más. Ah, hola Elena, ¿cómo te va? No te escuchamos. Ahí entró Valeria. Perdón, no me tenía cerrado el micrófono. Ahí entró Valeria. Bueno, entonces, la mayoría de los que están acá hicieron muy buena actividad número 1, excelente actividad número 1. Entonces, la cuestión sería seguir más en detalle esa secuencia de clases, especificando a lo mejor esto que de las 4 instancias, a lo mejor que habla este documento de secretaría académica, que implica una secuencia didáctica, definir, a ver, algún criterio curricular o didáctico de cómo llevar a cabo las actividades en ese escenario que ustedes han definido. Por ejemplo, si yo elijo el aula invertida para trabajar, ¿está? Bueno, yo definiría, por ejemplo, a lo mejor con un criterio curricular, tendría que definir muy bien cuáles serían aquellos criterios, cuáles serían aquellos contenidos que le ofrecería a los estudiantes que trabajaran en esas clases previas, a través a lo mejor de un video o de alguna demostración o de alguna lectura previa. Definiría, porque no todos los contenidos que tengamos que trabajar, los saberes, conocer los contenidos específicamente, se los podemos dar a ellos para que los estudien previamente. Entonces, definir a lo mejor para ese resultado de aprendizaje, cuáles sí, cuáles no, ese sería un criterio curricular. Un criterio didáctico sería la cuestión de definir a partir de qué actividades, si sería a través de una demostración que yo les brinde, o a través de algún video, o a través de un problema, para que ellos lo busquen, a lo mejor planteen alguna estrategia de resolución, no de que la planteen, no que lo resuelvan, sino, por ejemplo, les puedo dar a lo mejor, con algún, si yo quiero empezar integrales múltiples, ¿sí? Y yo voy a empezar integrales dobles, y yo le puedo dar el gráfico de un recinto en R2 y le digo, bueno, preparen para la clase que viene, cuál sería la integral que ustedes plantearían para calcular el área de ese recinto en R2. En clase analizaríamos las integrales y veríamos de qué manera la podríamos escribir, a lo mejor de otra forma, no con una integral simple, sino con una integral doble. Entonces, a partir de ahí, seguir trabajando. Entonces, esas serían cuestiones didácticas. A partir de qué actividades concretas de enseñanza y de aprendizaje voy a ir trabajando en cada una de las instancias.
Y después, en la última, la de gestión tiene que ver también con lo mejor, también con la cuestión de la organización de los grupos de estudiantes, la organización de la clase, los momentos en cómo plantean la clase. Hay mucho, creo que Elena habías planteado los distintos momentos de trabajo en clase, que hay una cuestión de... Hay muchos ejemplos en ese documento que ahí les muestro de nuevo. Ese documento no lo subí en el módulo 2, no lo puse en el módulo 2 porque me olvidé, porque se me pasó. Pero en ese documento de María Eugenia Rodríguez que yo vinculo, que es la planificación por encuadre T, porque son todas T que ella plantea para hacer una planificación o una secuencia de clase, ella ahí también presenta otros tipos de secuencias de clase, en donde a lo mejor a ustedes, esa en T que yo agregué está más vinculado con estos escenarios de hibridación, pero lean ese documento porque a lo mejor ustedes se identifican con alguna de las otras secuencias de clase, la de poner un momento de apertura, un momento de desarrollo y un momento de cierre, donde ese encuadre de armar la secuencia no significa que esté mal, no significa que esté mal, pero apunta a un determinado concepción o de mirada o perspectiva de cómo desarrollar la clase, que ahora a lo mejor con esta cuestión de toda la cuestión tecnológica es necesario a lo mejor cruzar con algunas otras cuestiones de interacción, ¿sí? De interacción, que no, a lo mejor en esa mirada no estén consideradas. ¿Y qué más? Los recursos y los tiempos, que eso también ustedes lo tienen en la planificación que hicieron del syllabus también, porque ustedes trabajaron en uno de los puntos toda la cuestión de metodología de enseñanza. Eso, si vuelven sobre eso, van a ver que lo tienen y lo van a poder a lo mejor reutilizar y cruzar con toda esta cuestión de los escenarios. Y nada más, no sé si quieren alguna consulta más, si después quieren que más adelante cuando lean y empiecen con estas actividades, tener otro encuentro, si quieren mandarme adelantos, yo los voy mirando, no entregas definitivas, lo pueden hacer tranquilamente. Esta cuestión acá es un aprendizaje, ¿sí? Estamos aprendiendo ustedes y estoy aprendiendo yo también, porque todo esto de los escenarios de hibridación, todo esto es documentación que ha salido este año y que, bueno, yo me he sentado horas y horas y horas y horas a leer y a tratar de ir tratando de hacer un agente multiplicador y podérselos transmitir a ustedes también. ¿Está? No sé si quieren preguntarme, Franco, Leandro, Elena, comenten, quiero que charlemos un poquito. No, en mi caso justo estaba buscando, como dijiste, lo de usar lo de syllabus. ¿Sí? Yo anteriormente, en realidad en paralelo con el curso de syllabus, creo que el rectorado sacó un curso de clase invertida, que es más considerado como curso de actualización de posgrado. Y bueno, justamente estaba chusmeando eso, qué es lo que había presentado como actividad final, y a ver si podía relacionar todo, syllabus con lo de la clase invertida Y los un poco lo que escenarios de estamos viendo. hibridación. Tal cual. Vos fíjate que No, ahí así que por ahora, bien. ¿Cómo? en el módulo 2 puse
algunos links muy interesantes porque hay 7 tipos, si mal no recuerdo, hay un montón, o 7 u 8 tipos de aula invertida, porque uno habla muy genérica del aula invertida, pero hay, se puede ir de acuerdo al resultado de aprendizaje, o de acuerdo a la asignatura, se puede trabajar de determinada manera. Inclusive la del pensamiento del diseño también es una metodología activa que está interesante en la cuestión de esta del... Yo pensaba en las materias que son las de, por ejemplo, de metalurgia. Usted, Elena... Sí, te escucho. En estas materias de las 5 etapas, de proponerle, ¿me entendés? Con la cuestión de proponerle a lo mejor algún planteo, un problema que ellos puedan primero comprender ese problema, definir a lo mejor posibles caminos de trabajo, idear un plan de trabajo, armar algún prototipo, Sí, de hecho sí, lo hacemos. Yo cuando hice la actividad, la hice pensando en un esquema de medio como que fue una cuestión entre algo que se me ocurría y algo que fue una experiencia realizada el año con la pandemia, ¿no? Donde interactuaron, digamos, distintas formas distintas estrategias y distintos recursos para llegar a desarrollar las tareas concretamente de ese tema que planteaba. Pero sí, realmente como es, bueno, la idea ahora es avanzar en esta segunda etapa proponiendo algo distinto. No sé si digamos, distinto. por ahí, no sé si distinto, pero sí a partir, pero de todas maneras en la materia nosotros muchas veces hemos partido de distintos tipos de resoluciones, qué sé yo, por ahí en algún momento hemos planteado trabajos integradores donde inclusive interactuaban con chicos de distintos cursos y personas, por ejemplo, hubo una vez un trabajo de reciclado de polímeros en esta misma materia, me refiero, donde interactuaron, además de los alumnos, en un proyecto conjunto de todo el curso, interactuaron también arquitectos, profesores de modelización, y bueno, entre todos se trabajó en torno al eje del reciclado de los polímeros para la comunidad. Y terminó en un proyecto interesante, donde tuvieron que hacer cálculos y desarrollar una idea bastante completa que se entregó inclusive a gente de la municipalidad y de Movilizarte y demás, o sea, se cerró. No se terminó construyendo la cuestión en la municipalidad por otros temas, pero los alumnos terminaron realizando un proyecto integrados entre ellos y con otros docentes, con otros chicos de otros años y con personas de la comunidad con formaciones con arquitectos, con artistas, con, digamos, gente de Movilizarte, o sea, fue algo bastante amplio y lo hicieron, estuvo bueno. Acá lo que se podría hacer, yo escuchándote, se podría tomar alguna de todas esas experiencias, ¿sí? Alguna de todas esas experiencias, a ver de qué manera, supongamos, el año que viene, yo siempre digo, porque todo esto es a futuro, porque no lo hemos vivenciado mucho, todos nosotros hemos trabajado o en la virtualidad pura, ¿tá? Como los 2 años que hicimos eran todo era virtual, ahora vamos a tener que ver esta cuestión de esta nueva, como se llama, estas nuevas presencialidades, a ver de qué manera eso que a lo mejor pudiste lograr todo en la virtualidad, a ver de qué manera se puede en una bimodalidad o en un aula híbrida, a ver de qué manera, cómo lo consignaría o cómo lo trabajaría, pero un simulacro de cómo sería a lo mejor una clase. Todo el proyecto, bueno, sería hacer esto, las etapas, bueno, pero una clase, una secuencia de 1 o 2 clases,
¿cómo serían las Claro. actividades que yo podría hacer? Supongamos la clase presencial, o en un aula híbrida, yo estoy con el grupo de clase, y bueno, vos era a lo mejor todos esos expertos que estaban hablando, y bueno, eso se podría hacer en los momentos remotos sincrónicos, hacerlo todo por Zoom, ¿tá? Claro. Y en lo presencial, o a lo mejor hacer un trabajo de campo, de ir a algún lado, o para recoger material. Yo te digo cualquiera, ¿viste? Porque a lo mejor no tengo ni No, idea está de lo bien. que era el proyecto. O trabajar en el laboratorio de la facultad, o trabajar en la clase. Entonces, ¿cómo sería? Y si yo fuera un día que trabajo en el laboratorio de la facultad, si ese día estoy presencial con un grupo, y necesito, y el otro grupo lo tengo sincrónico, remoto sincrónico, ¿qué consigna le podría dar a ese grupo que está online? Bueno, un poquito eso me pasó, que yo lo puse en la actividad. Me pasó en la pandemia. En ese momento la solución fue, digamos, me pasó en la última parte de la pandemia, donde ya podíamos Se asistir, pero en poca habilitaban, cantidad de personas, sí, entonces ya, partes estuvieron en el laboratorio, y la forma de resolverlo en eso fue que mi auxiliar estaba en el laboratorio con la claro, actividad en el laboratorio, y yo estaba, claro, dos de personas, manera sincrónica, claro, estaba dando la parte que correspondía, y luego invertimos los grupos. Bueno, fue eso lo que se hizo en ese momento, fue la alternativa que pudimos por supuesto, utilizar, por pero quizás supuesto. eso se podría utilizar ahora, pero en ese momento no teníamos ni las posibilidades de ser algo híbrido, pero ahora teniendo herramientas uno podría, digamos, pensarlo desde otro lugar. O sea, hoy en día tenés infraestructura, qué sé yo, con los mismos televisores, de hecho, Sí, te da sí, otras sí. oportunidades para trabajar sincrónico con chicos simultáneamente, ya el aula común, no necesariamente el aula híbrida, ¿viste? O sea, No, 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 claro, exactamente. Inclusive vos abrís un Zoom, abrís un Zoom ahora, y yo puedo estar acá en clase y abro el Zoom. Lo único es la cuestión de la cámara para enfocar claro, el televisor, o escucharme me pueden claro, escuchar, o verme me pueden ver, pero a lo mejor atrás lo que yo estoy escribiendo en el pizarrón sí, eso no, no, no se ve. no se O alcanza sea, a ver. es como un avance hacia la parte híbrida sin poder completarla, pero bueno, Claro, al menos es una sí, alternativa. sí, 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 sí. Bueno, eso es lo que más o menos eh, hagan bosquejo, piensen, acá no sé, no, yo no quiero que nadie va a poder hacer una cuestión acabada, ni decir esto está bien, esto está mal. Yo no puedo decir eso, ¿me entienden? Yo lo que puedo es sugerir, o leer y sugerir, o felicitarlo porque han hecho un trabajo que está en detalle, y aportar a lo mejor alguna idea que siempre a lo mejor, viste, leyendo a lo mejor se me ocurre, pero nada más que eso. ¿Tá? Y nada, si necesitan otro encuentro, yo no tengo problema. Y si no, me van mandando adelantos. ¿Tá? Y fecha de entrega de esta actividad no he puesto todavía. Me parece que no he puesto todavía. Tratemos de lo antes que puedan entregármela. Si no, los seguiré a la facultad y no los dejaré tranquilo hasta que no me la entreguen. Ya sabés dónde estamos. Así que, Ya sé dónde están, ¿me entendés? ya sabés. Entonces, No, la verdad que es muy interesante como actividad. He son, visto mucho el material, todavía no lo pude ver todo. Realmente, como decía Franco, un problema de tiempo, sobre por todo. supuesto, por Pero eso no puse está tiempo bueno yo hacer el tampoco. intento. Acá Claro, pero al menos acotarlo a una actividad, aunque sea puntual, intentar hacer algo me a dos parece clases, por fantástico. ejemplo, a dos Sí, clases.
a 2 clases. Yo no digo que vayan a planificar un mes, Claro, no, clase, no. un trimestre, 2 clases, 2 clases. Bien. ¿Cómo sería la secuencia de 2 clases? Bien. Una secuencia de 2 clases para ese resultado de aprendizaje, para este escenario de hibridación, como es un buen ejercicio, hace reventar la cabeza, Sí, sí. pensar a lo mejor, sí, y Sí, bueno, incluso, sí, incluso esto de lo que decías de aprendizaje por proyectos, de alguna manera nosotros teníamos esas ideas o lo llevamos a cabo de una manera un poco más caótica o no sistematizada, sin registro. Entonces está bueno pensar y dejarlo escrito y planeado como para también ver qué oportunidad de mejora tenemos, cómo lo podemos hacer mejor, cómo le podemos sacar el mejor provecho, pensando también en que un grupo puede estar virtual, el otro presencial, qué tareas darles a cada grupo. claro. Está muy bueno. Y sobre todo esto, ¿no? De poder ponerlo compartirlo con ustedes y recibir también sus Sí, yo ideas, sus aportes, sí, porque realmente todo nuevo para mí. sí, Claro, un para poco... muchos. A ver, Sí, no, Franco, ahora Luciano. ponete la cámara, Franco, que yo te quiero No, ver. pasa que me andaba medio mal, puse Ah, la bueno, cámara y no se veía la imagen, no sé por qué. Yo estoy No, a sin ver, cámara un porque no tengo poco internet acá en la aportando, facu. claro, un poco aportando lo que dice Leandro. ajá. Nosotros, no sé en el caso de Leandro, pero la mayoría de los docentes de eléctrica, no somos docentes, pero porque enseñamos como a nosotros nos parece, y no, a ver, las precursoras son ustedes. Incluso ahora estoy haciendo un curso también Menos de mal que un que dijo mandó que somos Roberto. precursora. Nada más, ¿eh? Bueno, Nada más. bueno, a ver, Yo la creí que línea a iba a seguir la decir tienen las ustedes, que sé que es más prehistóricas. clara. Ah, Bueno, pero a ver, Se por te ejemplo, escapó, ahora estoy Franco, haciendo ¿eh? un curso de un seminario de Derechos Humanos en la Ah, facultad. Y una de las cosas que yo planteo es justamente, a ver, a nosotros no nos prepararon, así como no nos prepararon con el tema de enseñanza por competencia, con el tema de la virtualidad y demás, no nos capacitaron para, en este caso, derechos humanos. Entonces, como que a mí nos cuesta bastante transmitirle a los alumnos todas las nuevas metodologías, las nuevas tendencias y demás. Por eso te digo que más que nada ustedes son las precursoras, porque sí. tienen la cabeza un poco más abierta que nosotros, me parece a mí, a todo este tema. Y por eso están todas estas capacitaciones que se están llevando a cabo. Acá la facultad está muy, muy interesada en hacer esta formación que todos tenemos que seguir ayornándonos de este enfoque por competencia. Bueno, yo hace que estoy leyendo de enfoque por competencia por allá el 2014, en donde fui a un primer taller en Buenos Aires, que me convocaron, que fuimos con Valentina Weiss, que fuimos las dos allá a un taller que la Regional Buenos Aires había, y bueno, ahí empezamos a meternos en este enfoque por competencia, y poco a poco fue una cuestión que se fue metiendo y mechando hasta que ahora es algo fuerte que implica que tengan conocimiento todos los docentes que trabajan en una facultad, que hay un cambio de paradigma, un cambio de foco, un cambio de mirada de cómo enseñar la ingeniería, enseñar, ¿sí? Pero ¿qué pasa? A lo mejor uno como, yo no, al no ser, al ser docente, a lo mejor yo ya lo tengo internalizado y es algo como que es natural, pero acá tenemos que tratar de ir poquito a poco, y ya después cada uno va viendo
o cuál es la metodología que mejor se siente más cómodo, cuál es la metodología que para su asignatura le resulta más adecuada, porque no toda. Yo, por ejemplo, yo quisiera trabajar en equipo con mis alumnos de segundo año, pero no puedo trabajar en equipo. Trabajar en grupo sí, grupo de trabajo. El año pasado les hice hacer videos en equipo, trabajar, pero en realmente lo que implica el trabajo en equipo, las responsabilidades, las obligaciones, las contribuciones individuales, colectivas, el registrar las reuniones, en armarse un plan de trabajo, en hacer determinado registro de los avances, de las entregas que tienen que ir haciendo, todo eso que implica el trabajo en equipo en un segundo año es bastante complicado. Entonces, a lo mejor ya ustedes, a lo mejor en los años, nosotros empezamos con el granito de agruparlos a lo mejor por estilos de aprendizaje. Entonces yo sé que a lo mejor puedo agrupar este alumno con este alumno y llevarlo a que haga un trabajo práctico en grupo. Entonces vos después te das cuenta quién preparó esta partecita, quién preparó otra partecita del video, que no, y eso no es el trabajo en equipo. Entonces enseñarle de qué manera, si yo pongo uno que trabaja, que tiene un aprendizaje global, que sabe ya, tiene una mirada del problema o de lo que tiene que buscar, tiene la idea general, y tengo el otro que es más meticuloso. Bueno, esos dos pueden trabajar tranquilamente juntos, pero en forma integrada. Entonces, eso lleva mucho tiempo. Hoy, Franco, vos decías, eso es un tiempo que si planificamos las clases, si yo quiero enseñar realmente a que me trabajen en equipo, y no sé si doy todo el programa. Y no. Claro. Nos pasa a nosotros, nuestra materia es tan extensa que incluso terminamos con recontrajusto los temas, y es más, el tercer parcial lo tomamos fuera de término, lo tomamos en una mesa de examen o algo por el estilo, porque Claro. no llegamos. Y encima Sí, también sí. tenemos jueves y viernes, donde tenés feriados, los chicos también te faltan porque los sábados tienen parciales, entonces Claro. es común tener un viernes por mes que no da clase. Claro, claro. Es medio complicado. Bueno, gente, los dejo. Gracias por haber estado. Y bueno, se mantienen, si quieren me pueden mandar por correo o por WhatsApp, me lo pueden mandar a un adelanto y lo vamos viendo, y si no me lo entregan De acuerdo. y nada, no hay inconveniente. Yo les puedo hacer inclusive una retroalimentación, y si ustedes quieren después pueden hacer otro nuevo ajuste. Eso queda Está criterio bueno. de cada uno. Bárbaro. ¿Está? Bueno, fantástico. Sí, genial. Cualquier cosa después fijaremos. Nosotros estamos ahora a principios de octubre y tratemos a lo mejor de que, qué sé yo, ahora se viene el IPC, estamos todos cargados con trabajo, con exposiciones y con un montón de cosas. Tratemos a lo mejor a fines de octubre, tratar de ir cerrándolo. Bueno. Bárbaro. De acuerdo. Sí. Así queda grabado para los demás que escuchan, que más o menos Está bien. hasta fines de Está bien. octubre, Tienen ya que entregar. después los persigo. Bueno, un gusto, gente. Bueno, Igualmente. muchas gracias. Chao, chao. Cualquier Gracias cosa a que todos. necesiten más lectura o algo que están interesados, me avisan. Chao, chao. Bárbaro, muchas gracias. Chao. Chau, chau. Adiós.